Gracias, capitán Archie. El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo pública su propuesta de iniciativa para regular las redes sociales. Destaca la propuesta de multar hasta con 89 millones de pesos a las redes sociales que cancelen cuentas o eliminen contenidos que vulneren la libertad de expresión y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones será el órgano regulador. Ayer por la noche en sus redes sociales el propio legislador anunció que aplazará 3 semanas la presentación oficial de la propuesta con el fin de enriquecerla tras un debate con usuarios. La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió sobre los riesgos y las consecuencias que conlleva un proyecto de ley en México para regular los contenidos en las redes sociales. Dijo que podría derivar en limitaciones a la libertad de expresión en el área digital. Y también señaló que se trata de un tema complejo que requiere que los gobiernos lo apliquen con mucha sabiduría. Otra crítica contra el proyecto de ley del senador Monreal fue de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En Twitter escribió que es una aberración porque otorgaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones el poder para decidir a qué redes sociales los mexicanos pueden pertenecer, el contenido que pueden publicar y cuándo un usuario puede ser suspendido. Esa es la cita textual del tuit. La bancada del PAN en el Senado rechazó la iniciativa de Morena. Su coordinador aseguró que busca censurar las redes sociales, ya que dijo coartaría la libertad de expresión al tener tintes autoritarios. Es vergonzoso que en este momento de pandemia en el país, Morena esté preocupado por censurar las redes sociales y no por tener más recursos para poder adquirir vacunas, por tener más recursos para que nuestros médicos, enfermeras, camilleros y personal que está dando su vida en esta batalla del COVID tengan más recursos. Y esta mañana en Despierta está, ya le decía precisamente con nosotros, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto también saludarlos esta mañana. Pues la pregunta a todo el auditorio. Gracias, senador. Sí. Pues la pregunta que todo el mundo se hace, o la pregunta más básica que todo el mundo se hace, ¿implica autoritarismo, implica más censura en lugar de garantizar la libertad de expresión? No, mire, la verdad es que no han leído la iniciativa. Es impresionante que hablen tanta desinformada opinión. Por ejemplo, ahorita escuché al final que es una vergüenza, dice el senador del PAN, que Morena esté censurando. No, es una vergüenza que no lean y es una vergüenza que un legislador pueda expresar ese tipo de cosas sin haber leído el contenido de la propia iniciativa. La otra persona, José Miguel Vivanco, que pasó allí con ustedes el Twitter, es también que dice que es una aberración. No lo han leído. No es cierto que haya un solo tema de censura para el usuario. Entiendo que hay mucha desinformación, pero les puedo decir a propósito de el mundo, que en Europa está legislándose. El pasado de diciembre se mandó una consulta a la legislación para regular redes sociales, le llaman ellos acto digital, en varios temas: libertad de expresión, discurso de odio, pornografía infantil, y también, por ejemplo, ahí se pretende que en 60 minutos, las redes sociales tengan que bajar cualquier texto que aliente violencia o terrorismo, por ejemplo. Pero así como en Europa, también en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Francia, están en este tema. Y es que un gran poder que sin duda tienen las redes o su influencia social debe de estar acompañado de grandes responsabilidades. No pueden eludir su responsabilidad. Y me parece muy grave que el legislador rehúya estas responsabilidades en momentos precisamente como lo de la pandemia, en donde hay incluso desinformación y que puede generar problemas en nuestra salud. Senador, buenos días. Esta iniciativa que presenta y que ahora se pospone 3 semanas, ¿se armonizó con los diferentes
acuerdos internacionales, por ejemplo, con el TEMEC, porque, como dicen a algunas personas, puede imponer barreras no comerciales o puede imponer barreras al comercio digital y esto generar un problema adicional por la parte comercial a México por esta iniciativa. No, no es así. Está estudiado. Obviamente a mí también me gustaría que los que los ven, los que los escuchan, pudieran descargar de las redes esta iniciativa porque es muy interesante y porque no hay ningún motivo para pensar que esta iniciativa de mérito contravenga el TEMEC, porque la misma tiene por objeto regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales, por lo que se refiere precisamente a su influencia, relacionados con la libertad de expresión, lo que no significa invadir la esfera de la libertad de comercio que regula el TEMEC, sobre todo por lo que se refiere al comercio digital, la cual no es materia de la iniciativa. Además, esta iniciativa también podrá ser consistente en el anexo 19A, relativo a cumplir con las obligaciones del TEMEC. Es decir, no es así. Lo cuidé mucho y no hay ningún problema para que esto proceda. Y por si no fuera suficiente, es buena tu pregunta, por si no fuera suficiente, las disposiciones del TEMEC relativas a diversos compromisos de los estados que son parte, los que suscribieron, específicamente recuerdo el numeral 19.17.3, no se aplica a México hasta después de 3 años de la fecha de entrada en vigor del tratado, plazo que a la fecha no ha transcurrido. Entonces, lo que se establece en la iniciativa, que ahora es un borrador, es un proyecto, es así la regulación, pero es proteger el derecho de los usuarios, el derecho de las personas y de los ciudadanos que mantenemos este medio de comunicación y evitar que un ente privado, por poderoso que sea, no me afecte en mi derecho fundamental y derecho constitucional, derecho humano, que es la libertad de expresión y la libertad de comunicación y de información, pero también la libertad de escribir lo que yo crea conveniente. Lejos de lo que ha sido desinformado este proyecto, deberían de leerlo porque he escuchado tanta barbaridad y tanta errónea opinión que lo primero que debería de hacerse es leerlo a profundidad. Además, Enrique, lo que he hecho ahora es abrir el compás de 3 semanas. No hay en este momento ninguna iniciativa presentada formalmente. Por eso me extraña mucho la expresión del senador del PAN. No hay iniciativa. Senador. Lo que yo abrí fue un borrador y un proyecto y me parece que es importante leerla y opinar. Estas 3 semanas estoy incluso invitando a los administradores de plataformas digitales con los que tengo comunicación, Facebook, Twitter, Google, YouTube, con todos tengo comunicación. Hemos hecho una reunión con ellos durante varios días y ellos pedían 3 meses y yo les dije que no. Senador, en estas 3 semanas. En estas 3 semanas usted abre la posibilidad de discutir con usuarios, incluso con las compañías de redes sociales. Usted dice que hay desinformación y que la gente que ha sido crítica a esta propuesta de iniciativa no ha leído. ¿Cómo, con qué parte? No toda, porque las opiniones no son correctas. O sea, por ejemplo, ¿Cómo defiende usted que no se trate de censura y cómo precisamente se pretendería regular para la gente que no está metida en el tema, regular a las redes sociales por parte del IFT? Es decir, ¿cómo defendería usted a los críticos de su propuesta que no se trata de censura? Primero,
que no hay un solo artículo de los 12 que planteo en la iniciativa que modifica la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión que esté orientada a generar una censura contra las personas. Los 12 artículos, ninguno establece esa posibilidad. ¿Qué busca la iniciativa? Es muy importante, Daniel, su pregunta, muy importante. De verdad es quizás el meollo del asunto. ¿Qué busca la iniciativa? Busca proteger la libertad de expresión, busca proteger la democracia y busca proteger el derecho a la información de los usuarios. ¿Qué pretende? ¿Cómo pretende hacerlo? Pretende hacerlo esta iniciativa otorgando facultades a un órgano autónomo constitucional del Estado mexicano para proteger los derechos de las personas usuarias de redes sociales en México frente a los intereses y poderío de las empresas de redes sociales. Ahora bien, usted me dice, ¿cuáles son los cambios sustanciales en este funcionamiento de las redes sociales o cómo le explicamos a la gente? Es decir, las personas usuarias de las redes sociales no sufrirán ninguna afectación. Las empresas de redes sociales con más de 1 millón de usuarios en México tendrán que presentar sus términos y condiciones ante el IFT para que éste pueda autorizarlos. Pero, ¿qué implica que las empresas hagan esto? Lo hacen en todo el mundo, lo van a hacer en todo el mundo y en México, de hecho, las autorizaciones hasta para antenas parabólicas existen, sin que esto implique una agresión. A ver, senador, en el terreno práctico, sí. en el terreno práctico sería el IFT quien usted propone que se encargaría de este proceso. Pero el propio gobierno del presidente López Obrador quiere desaparecer estos organismos autónomos, incluido el IFT, y pasar esas competencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso debería de considerarlo quizá en la iniciativa, pero déjeme preguntarle algo adicional. ¿Cuántas personas, cuántas miles de personas tendría que contratar el IFT o la SCT para atender millones de solicitudes de casos específicos cuando en las redes sociales son miles de millones de impactos en todo momento en todo el mundo? No, mira, eso es técnicamente superable. No es cierto que vayas a contratar miles y miles, o sea, esto es otro engaño. No, el IFT tiene capacidad, yo así lo sostengo, incluso también tendremos una posibilidad de reunirnos y de escuchar sus comentarios. Nos asustan con el petate del muerto, pero no es así. Además, las plataformas lo que les sobra son recursos económicos. No están sometidos a ninguna regulación y creo que llegó el momento. Pero tu pregunta es muy buena, porque yo sostengo como legislador libre que el tema de los órganos autónomos es una discusión pendiente. Yo tengo mi opinión sobre ella. Yo creo que algunos órganos autónomos no deben desaparecer. Es mi opinión personal. ¿Como cuál? Como el INEGI, como el INE, como la UNAM, como el propio IFT. O sea, el presidente ha dicho que va a fusionar o eliminar o va a mandar una iniciativa para eliminar algunos órganos autónomos y ese es su derecho. Pero el legislador tiene que opinar sobre esto en la última instancia. Y por esa razón, yo te diría con toda seriedad que no hay un planteamiento de suprimir o de eliminar el IFT. La idea de que las plataformas sean autorizadas, que eso es lo más simple, ya sucede, como las antenas parabólicas y las radiobases, y ni concesión requieren para operar. El proceso es algo sencillo, que hay, mira, es tan sencillo que haya alguna persona que atienda las quejas como empresa, no algoritmos, y también que alguna autoridad pueda coadyuvar lo que se plantea en México y lo que se plantea por los usuarios. Es lo menos intrusivo para las redes sociales. Claro, a nadie le gusta la regulación, pero vivimos en un país con regulación y creo que los entes privados poderosos, económica, social y políticamente,
también tienen que tener responsabilidades. Y lo que está pasando en todo el mundo es que se está obligando a legislar en todas partes y no se viola ninguna situación comercial internacional. Ya vimos se lo que protege un derecho humano. Ya vimos lo que sucedió en perdón. Estados Unidos, senador. Que sea este un año electoral en nuestro país, ¿es el mejor momento para regular las redes sociales? Que estemos a meses del proceso electoral. Sí, en Estados Unidos incluso, qué bueno que tocas el tema de Estados Unidos. Primero, el momento es cualquiera. Siempre se dice es el mejor momento. Yo he presentado 5 o 6 leyes polémicas y siempre me dicen lo mismo. Cuando presenté la ley para disminuir y eliminar el abuso de los bancos en tasas de interés y en comisiones, me dijeron, no es el momento. ¿Por qué es este momento? Cuando presenté lo de Bancico, que ya hay alguna alternativa de solución, también me dijeron, ¿por qué en este momento? Cuando presenté otros temas de la fusión de los órganos autónomos, me dijeron lo mismo. ¿Por qué este momento? ¿Por qué en otro momento? Hoy me dicen lo mismo. Nada tiene que ver con lo electoral. Nada tiene que ver con lo partidista. Incluso hay referencias puntuales en las propuestas de que lo del INE y su regulación nada tiene que ver con esto de que estoy planteando. En Estados Unidos, apenas recientemente, acaba de señalar la secretaria de Economía que van a regular. La secretaria de Comercio del presidente Biden, Gina Raimondo, acaba de declarar que buscará cambiar legislativamente para combatir la desinformación y regular las redes. No solo eso, Daniel, les comento una cosa que mucha gente no sabe. En Estados Unidos, 48 estados tienen demandados a Google y a Facebook por prácticas monopólicas. Y la semana pasada, la senadora y presidenta del Comité de Protección a Consumidores, Amy Klobuchar, presentó nueva legislación en materia de regulación de redes y para proteger a consumidores. Es decir, no estamos alejados de las buenas prácticas del mundo y no debemos tener temor. Pero ahora lo que he hecho es abrir el compás para escuchar opiniones de todos, de quienes están en contra, de quienes no la conocen, de quienes no están convencidos de la regulación, porque obviamente sea lo que me enfrento. Me enfrento a un poderoso emporio de plataformas y obviamente ellos no quieren que se les toque en nada, ni en su acumulación de dinero, ni en sus ganancias, ni en nada, ni en su unilateralidad para definir qué contenidos y qué cuentas eliminar. Yo prefiero estar sometido a un órgano constitucional que pueda yo defenderme hasta por la vía del amparo, que en la iniciativa así viene planteado. Pues, pero senador, en ningún momento, en ningún caso hay una agresión o una afectación al derecho del usuario. No hay de nuestra parte ninguna intención de ese tipo. Pues estaremos pendientes de estas 3 semanas de debate con los usuarios, que seguramente será por demás interesante. ¿Y qué le parece si cuando este acabe y esté por presentar la iniciativa volvemos a platicar con usted en Despierta? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por permitirme explicar. Y ojalá, también sé que hay mucha gente que lo ha leído, y a ellos lo respeto. Muy bien. Y han emitido, ya ayer recibí 1014 puntos de vista en mis bueno, redes. pues recibirá miles más seguramente. Gracias, senador. Y hay un buen porcentaje de inteligentes opiniones. Gracias. Buen día, senador.